Hoy le pedí a Raúl Álvarez del Castillo, director de estudios económicos de Citibanamex, que nos ayude a entender, que nos ayude a desglosar este reporte que hace Banco de México, este trimestral de inflación, y donde se revisan muchos de los datos económicos. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, David. Gracias por la invitación. A ver, me gustaría comenzar por hoy Banco de México, a quienes consulta, bajan la estimación del crecimiento económico a un máximo de, ay, corrígeme, 2.2, ¿verdad? Y un mínimo de 1.6, un puntual de 1.8. ¿Qué Correcto. significa esto y por qué llegan a esta decisión? Yo creo que lo que está haciendo Banco de México en sus pronósticos es, y bueno, más bien, y lo menciona en su comunicado, es reconocer los riesgos que provienen sobre todo del conflicto que hay entre Rusia y Ucrania, además de algunos todavía vientos en contra por parte de las cadenas de suministro, todavía asociados a los efectos de la pandemia, y que esos pudieran tener un efecto de menor crecimiento para México. Y creo que va en línea con lo que hemos visto en algunas revisiones que también nosotros hemos hecho y también otros analistas. Y yo creo que si acaso se ve como un cambio más grande porque lo están haciendo, ellos lo hacen en forma trimestral, mientras que nosotros lo estamos actualizando en forma más frecuente conforme vamos teniendo los datos de información económica. Yo creo que más bien está haciendo, si me permites el anglicismo, como el catch-up de lo que ha sucedido en los últimos meses, y reconociendo que posiblemente vamos a tener un menor crecimiento en México, sobre todo por este entorno del conflicto en Europa, todavía algunos temas de disrupciones en las cadenas de suministro por parte de la pandemia, y esta inflación global que estamos observando y que está afectando a la inflación, como bien sabemos, y que está derivando en mayores tasas de interés no solo en México, sino a nivel global, y que esto pues tal vez termine repercutiendo en menor demanda de los productos de México en el exterior, y que también esto le impacte al crecimiento que va a tener México. Un crecimiento de 1.8% nos llevaría a una cifra verdaderamente pobre durante los primeros 4 años de esta administración, ¿no? De acuerdo, de hecho justamente lo que dice en el reporte trimestral Banco de México es que si estuviera un crecimiento cercano al máximo que pronostica este año de 2.8, apenas estaría regresando a los niveles previos a la pandemia, y obviamente un crecimiento menor a como puede ser el 1.8 que refieres de la encuesta de expectativas que publicó también hoy Banco de México, pues nos llevaría a que sería hasta 2023 cuando estaríamos regresando al nivel que teníamos de PIB previo a la pandemia. Entonces sí se vería pues un panorama todavía no bastante favorable para la economía, todavía con bastante lenta la recuperación. Vamos, es que en términos llanos sería que no hemos crecido, que ha sido un sexenio perdido en materia económica. En términos de PIB, pues sí estaríamos apenas regresando justo a lo que veíamos a finales de 2019. Entonces sí se ve complicado el panorama. ¿Qué tanto ha dejado de ser un factor de preocupación la pandemia y ha crecido como alerta roja o alerta amarilla la tensión entre Ucrania y Rusia? Aquí mi percepción es que poco a poco estamos ya acostumbrándonos a vivir con la pandemia, acostumbrándonos a tener nuevas olas, que posiblemente esto no vaya a terminar teniendo que haber confinamientos cada vez que haya un repunte, sino poco a poco ya saberlo administrar. Pero a mí me llamó mucho la atención el orden de los riesgos que menciona Banco de México, donde pone en un orden más alto el tema de la pandemia respecto del conflicto de Ucrania y Rusia. Entonces, no sé si sea por el repunte de casos que estamos observando o algunas disrupciones en específico que ellos estén observando, pero desde mi óptica, a mí me está preocupando más el panorama de que se extienda este conflicto entre Ucrania y Rusia por un mayor periodo de tiempo, y que empecemos a ver algunas disrupciones en las cadenas de suministro, no directas porque no tenemos mucho comercio, como también lo refiere en uno de los recuadros Banco de México, con Ucrania y con Rusia, pero sí por el tema indirecto, otra vez por la parte de semiconductores o otros insumos
que sí se producen en estos países y que en particular yo pensaba el tema del gas neón de Ucrania que se ocupa para semiconductores, que termina otra vez haciendo escasez de chips hacia México y que eso afecta sobre todo a la industria automotriz y eléctrica de este país y que eso vuelva a vernos en un choque negativo para la producción de este lado. Entonces eso es lo que a mí más me está preocupando, sumado a la desaceleración que estamos observando en China, también los confinamientos que ha tenido ese país recientemente, que no sé si parte de eso sea lo que Banxico incorporó en el tema de la pandemia. Ahora bien, en materia de inflación tampoco son optimistas, ¿no? No, mantienen los pronósticos de inflación que ellos ya habían dado a conocer en su reunión de mayo, donde también están viendo para su cuarto trimestre, pues inflaciones en ese trimestre de 6.4 y para la subyacente de 5.9, reconocen que estas van a ser por arriba de los que traían ellos anticipado previamente, y creo que aquí justo están haciendo también este ajuste debido a que en el informe anterior todavía no estaban considerando a lo mejor todos los efectos que pudieran tener el conflicto en Europa del Este, y que ahora ya los estamos viendo derivado de los altos precios en la parte de energéticos y también de los alimentos principalmente. Y hay que decir algo, porque con mucha facilidad se dice, hoy cumple un mes el programa en contra de la inflación y no ha bajado los precios en ningún momento. Ahí es esas cosas raras que ha dicho bien Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía, era para que subieran más despacio, no para parar el aumento en los precios. Exactamente, lo que debemos empezar a ver es que los precios de alimentos empiezan a crecer en una forma más ordenada, que no estemos, en los meses pasados hemos visto que las lecturas de los precios de alimentos han estado en cambios mensuales relativamente elevados en comparación con lo que vemos en toda su historia, y que lo que esperaríamos ver que pudiera ayudar este programa es que estos cambios sean un poco menores. Todavía en la primera quincena de mayo no fue así el caso. Vimos cuatro productos que están en este programa que aún así tuvieron incrementos bastante importantes y fueron de las principales razones por las que se mantuvo la inflación en los niveles por arriba del 7%, si no me recuerdo, alrededor del 7.58 la parte de la inflación. Y de hecho Banxico comenta en este reporte que ya sus nuevos pronósticos ya incorporan efectos de este programa, principalmente la parte comentaba el subgobernador Heath, que sobre todo la parte de combustibles, que es lo que ha contribuido a que no haya mayores presiones. No tenemos el contrafactual de cuánto hubiera sido la inflación sin los subsidios a la gasolina y el diésel. Por ahí el gobierno ha dicho, el propio secretario Ramírez de la O lo dijo cuando se presentó ese programa, que serían como 2 puntos porcentuales, ¿no? Que una inflación mayor, y que ya nos hubiera llevado a una inflación casi de 2 dígitos. Correcto, y lo mismo reafirmó hoy el subgobernador Heath en su conferencia de prensa del informe trimestral. Ahí no he hecho yo el calculito para decirte que tengo el mismo dato, pero creo que obviamente sería niveles mucho más arriba de los que estamos viendo. Sí, no, o sea, es que hay una discusión ahí. Si es un subsidio generalizado, le toca más a los que más tienen, a los que más consumen, y le toca menos a los que menos tienen. Pero ha resultado dentro de todos los defectos que puede tener. Ahí yo creo que si bien es completamente cierto lo que dices, el que ocupa más el auto es el que se está viendo más beneficiado, mientras que ocupa el transporte público pues no se está viendo tan beneficiado de esta política. Pero yo creo que sobre todo el gran apoyo viene del lado de los transportistas de alimentos y de otros productos, que también no están viendo mayores presiones a sus costos por el tema de gasolinas y de diésel, y que eso evita que haya mayores precios también del lado de los comerciantes y de los productores. Entonces yo creo que esa parte sí debe estar contribuyendo en forma importante a no incrementar las presiones por el lado de los costos en el transporte. Espero que no te estén oyendo los transportistas de la Ciudad de México, que siguen amenazando con que mañana tomarán las 4 entradas a la ciudad.
pidiendo justamente que les aumenten el precio del transporte público. Sí, justo lo venía escuchando, lo estaba escuchando hace unos minutos. Que ahí también pues volvería a ser también ahí un punto de presión para la inflación si es que se materializa un incremento. Me parece que estaban pidiendo alrededor de 3 pesos de incremento sobre la tarifa de 5 que tienen, que ahí es para el transporte público según lo que yo entendí de la nota. Pero la verdad es que se ve complicado el panorama. Querido Raúl, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. al contrario, muchas gracias y un fuerte abrazo a ti y a todo tu auditorio. Hasta luego.